Olímpicas, antes de la fundidora de Monterrey, hacia 1900. Entonces, empresa cervecera, que por supuesto requiere una enorme cantidad de agua, industria del vidrio. Entonces ahí, bueno, vamos a ver cómo hacen los empresarios para obtener esta agua. Pero hacia el año 68, ahí hace crisis el asunto, porque la élite empresarial de Monterrey, que tenía mano tanto con el gobierno del Estado como en el Consejo de Administración de Agua y Drenaje, van a querer hacer una presa exclusivamente para uso industrial. Y esta que vemos en pantalla es actualmente la presa de La Boca. En el año 68, afortunadamente, entre comillas, para los restos de los mortales en Monterrey, había un gobernador, Arturo Eduardo Olivas, con algún compromiso social, y se confronta con los empresarios y les dice: no es posible que ustedes, con tanto lo que tenemos en Monterrey, hagan una presa exclusivamente para los empresarios. Entonces, ese conflicto lo estamos siguiendo, y finalmente hubo una negociación entre el gobierno local y los empresarios, y la presa se construyó, pero fue para consumo urbano, y en respuesta el gobierno concesionó aguas negras para su tratamiento a los industriales. Entonces vamos a seguir este conflicto. Es una presa que está ubicada en Santiago, Nuevo León, digamos a la salida hacia el oriente de la ciudad de Monterrey, lo que se conoce como la carretera nacional, la carretera que va a Tampico y a Ciudad Victoria, y es una presa que también juega un mecanismo importante después recreativo en el área metropolitana de Monterrey. Es una presa, digamos, más o menos pequeña, porque tiene 40 millones de metros cúbicos de capacidad, pero que para el momento que se construye es muy importante para abastecer la ciudad. Queremos también documentar un segundo caso que tiene que ver con otra presa, que es justamente 20 años después. En el 84 se lanza esta gran obra que es anunciada como la gran solución al abastecimiento urbano de agua en Monterrey. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy fuerte en el 82, 83, un problema fuerte en serio en Monterrey, de que la gente no solamente sale a las calles a pedir cobertura de agua, sino que también secuestran pipas, se manifiestan, en fin. Hay presión a los empresarios, que siempre se ha sospechado que tienen pozos privados no declarados para sus empresas, y algunos ya planos, o sea, orillados, tienen que ceder ese uso de las empresas para uso urbano. Entonces, para uso doméstico. Entonces, producto de toda esta presión social, Alfonso Martínez Domínguez, gobernador de Nuevo León, negocia con José López Portillo, logran hacer esta presa que se ubica en Linares, que es bastante lejos de la metropolitana, y hacen un acueducto para que lleve agua de Linares hasta Monterrey, pero esta agua tampoco era de nadie. Evidentemente esta agua era de agricultores del Valle del Pilón, que evidentemente se oponen al proyecto, y hay por allí un conflicto muy interesante que estamos documentando. Pero aquí se anuncia como un gran megaproyecto, y finalmente es la presa Cerro Prieto, que se construye a una distancia, con un acueducto que va de Monterrey a Linares, que son 133 kilómetros de distancia, que ya es bastante. Es decir, hay que decir que en Monterrey había veda ya para aguas subterráneas del año 51, como en la laguna hubo también desde los 40. Entonces ya no se podían hacer pozos, había que buscar abastecimientos superficiales. Y el otro caso, quizá el más conocido, que ha estado documentando con otro enfoque, Ismael Aguilar y otros colegas, lo que tiene que ver con la presa del Cuchillo. Aquí no es un conflicto entre uso doméstico o uso industrial, o un conflicto entre usuarios agrícolas y domésticos, sino incluso entre dos entidades, entre Coahuila y Nuevo León, perdón, entre Tamaulipas y Nuevo León. Y esto se da en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el año del 94, en el que se construye la presa. Y también recordar que Salinas siempre se dijo nuevo leonés, siempre se dijo paisano, entonces es como supuestamente era la herencia que le iba a dejar a Monterrey Salinas de Gortari, pero no fue así. Cuando se termina la presa, nos damos cuenta de que realmente hay una gran deuda, y que la pagó el órgano operador de agua en Monterrey en buena parte. Y esto evidentemente esta agua se construye en China, Nuevo León, sobre el río San Juan, y deja, por supuesto, con problemas de agua a los campesinos que están en Tamaulipas, y se supone que la afectación, según cifras de ellos, fue para 70,000 hectáreas de tierras de cultivo, y por eso ellos siempre han pedido y exigido
detrás de muchas maneras que la presa del Cuchillo abra sus cortinas, como están en esta ocasión, a veces es hasta las 4 o 5, para poder condicionar ahí este asunto, compensar este uso del agua de Nuevo León con Tamaulipas. En una entrevista, porque estamos también haciendo entrevistas a alguna gente que tomó decisiones, entrevistamos al gobernador de Nuevo León, Zócalo Carrizo, y él argumentaba que tuvo mucha presión de parte de Conagua con esta presa, y según su punto de vista, la clave para que Tamaulipas un poco ganara el conflicto, por lo menos uno o dos rounds del conflicto con Nuevo León, el secreto, según él, había sido que muchos de funcionarios claves de la Conagua eran oriundos de Tamaulipas. Y eso pues viene desde atrás, desde Emilio Cortés Gil y demás. Bueno, es un asunto complicado. Bueno, no voy a continuar con otros apuntes. Hay unas cifras que quisiera, porque no hay que olvidar también que dónde está Monterrey. Monterrey está en una zona que tiene que ver con, dijimos ya que es parte de la cuenca del Bravo, que es su cuenca del San Juan, que está marcada por la semiaridez o la aridez. Hablamos aquí de la capacidad de estas presas, hablamos de las 3 que se comentó aquí. La Boca tiene casi 5 millones de metros cúbicos, el Cerro Prieto 393, el Cuchillo ya es bastante grande, está sobre 1800, pero lo grave aquí es que en materia de abastecimiento hay una altísima dependencia de una sola fuente, en este caso de la presa del Cuchillo, que en materia, ya si sumamos, pues es el 73% del agua viene del Cuchillo. Entonces el día que el Cuchillo está en crisis toda el agua, de cerca de 4 millones de personas. Entonces creo que el problema sí es real, y aquí contrastamos con el alto optimismo que tiene el órgano operador, que siempre ha dicho que ellos son un órgano operador modelo para el país, incluso latinoamericano, pero creemos que tiene muchos agujeros negros. Uno de ellos es justamente esta alta dependencia, otro es el manejo de aguas pluviales, otro es, bueno, no quiero seguir aquí enumerando, pero no creo, incluso últimamente ya hace unos 3 meses, ahorita vamos a comentar, apareció otro agujero negro también en esta estructura. Aquí estamos viendo nada más la cuenca del Bravo, donde está ubicada evidentemente pues en una zona de altísima escasez. Aquí estamos hablando de un mapa de Nuevo León, y no voy a ampliar. Esta es la cuenca del Bravo, que tiene 124 municipios, 9 millones de habitantes. Digamos que es una cuenca básicamente urbana, porque la mayoría de la población está en ciudades que tienen que ver con más de 50.000 personas. Tenemos un perfil demográfico de la cuenca, que no voy a comentar ahora, simplemente ver cómo está el asunto. Esto es un poco un diagrama del abastecimiento del agua hacia Monterrey, donde estamos hablando del Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca, donde dice Santiago, y también hay unos pozos que están en el área de Mina, Nuevo León, pero esos pozos ya son de hace mucho tiempo, como decimos, oficialmente hay veda y no pueden hacerse perforaciones. Nosotros sí creemos que hay una crisis de abastecimiento para el agua metropolitana de Monterrey. Tan es así que hace unos meses, concretamente unos 3 meses, un consejero de agua y drenaje, el consejero por parte de la entidad privada, filtró a la prensa de Monterrey que había el proyecto de hacer esto que se va a llamar Monterrey 5, que es a través de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, y esto habla pues, de un reconocimiento claro de que no hay en Monterrey agua suficiente ya para los habitantes, y que es urgente hacer esto que se va a llamar un complemento del anillo de transferencia. Entonces, que eso iría encima de lo que está entre Mina y el Cuchillo, y es una obra hidráulica importante que no se pudo hacer porque el Congreso local, que es de mayoría panista, bloqueó este crédito que se pretendía hacer un poco en fast track para que no llegara a los medios. Sin embargo, trascendió y no se hizo tal proyecto, y entonces pues seguimos esperando. Esto que está aquí es una gráfica que hicimos sobre uso de agua en la cuenca del Bravo, para ver qué tanto incide, qué tanto es el asunto del uso industrial de los empresarios de Monterrey. Vemos que, aunque aparentemente lo que se vería en la gráfica 1, apenas 65 hectómetros cúbicos de agua procedente del nivel superficial serían para uso industrial. Si vemos la gráfica 2, va a cambiar el asunto, porque en la gráfica 2 vamos a ver que si se ve el origen subterráneo del agua, que es básicamente la que usan los empresarios, las cifras se elevan de 61 hectómetros cúbicos a 227, es decir, aumenta un 73.12% del universo de agua. Ello a pesar de que el estudio está basado únicamente en fuentes oficiales, como lo es la CNA,
y creemos que por tratarse de pozos privados es difícil cuantificar el uso de agua en términos reales. Y sobre eso existe toda una leyenda negra en Monterrey respecto de cuánta agua realmente consumen las empresas de Monterrey y cuánta declaran oficialmente. Y esto nada más es una gráfica de lo que ya comentamos antes, de la altísima dependencia que tiene el área metropolitana de Monterrey de una sola fuente de abastecimiento, en este caso de la presa del Cuchillo. Entonces, hasta aquí llegaremos y bueno, habrá oportunidad de algunas preguntas. Sonora Institute, que nos va a presentar su ponencia Manejo del agua y medio ambiente, beneficios ecológicos y socioeconómicos de la restauración en el río Colorado en México. Y bueno, te agradecemos que hayas podido llegar a tiempo. Gracias, buenas tardes. Vengo de Yuma, entonces llegué así casi apenitas. ¿Con esta de izquierda? Ok, ¿cuántos de ustedes son de aquí de Mexicali o cuántos son de afuera, de aquí de Mexicali, que conocen el río Colorado, el delta? La minoría. Todos los demás no tienen antecedentes del río Colorado, de su delta. Nomás en lecturas, pero cada vez lo conocido. Ok, bueno, digo, les pregunto precisamente para poder para saber qué tanto les doy de un poquito de introducción, ¿no?, al tema, porque el tema del río Colorado en México es bastante complicado, no solamente por la parte ecológica, sino por toda la parte de uso del agua, ¿no?, en relación al delta del río Colorado. Precisamente por eso el título de la presentación le quise dar énfasis en el manejo del agua y a cierto punto del medio ambiente, ¿no? Y sobre todo enfatizar, aunque no voy a presentar muchos números, pero sí enfatizar lo que son los beneficios ecológicos y socioeconómicos. ¿Por qué? Porque es una parte que normalmente se olvida, ¿no? Nos olvidamos mucho que el delta del río Colorado no es solamente la conservación del delta no es solamente para algunas especies de vida silvestre, sino también ese ecosistema es muy importante desde el punto de vista social y económico. Básicamente por eso es el título de la presentación. Como ven en la foto, el delta o el río Colorado todavía lleva un poquito de agua, no se nos ha acabado el agua, de vez en cuando hay un poquitito, no siempre llega al mar, más bien casi nunca llega al mar, pero en algunas porciones del río todavía tenemos agua, ¿no? A ver si funciona esta tecnología. Ay, ¿y tengo que apuntar para allá? Oh, ok. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? 20 minutos. Ok. Tres puntos principales. La problemática, me voy muy rápido, sé que es tarde, no sé si tienen suficiente café, tienen un poco de sueño, pero traje muchas fotos para que no se me vayan a dormir. Ya son hora de Yuma, son 5:30, entonces ya es un poco tarde, ¿no? Habla de la estrategia de restauración un poquito, y yo le puse estrategia de restauración ecológica para el desarrollo, y bueno, y esperanza renovada. No sé si ustedes son optimistas o qué tan optimistas pueden ser al conocer los detalles del delta del río Colorado. Yo soy bastante optimista y yo creo que todos los que trabajamos en una ONG a cierto punto debemos de ser optimistas, pero en este caso mi idea es presentarles lo que es una esperanza renovada, ¿no?, para poder conservar el delta del río Colorado. Y dos ejemplos muy rápidos del río Colorado y el río Hardy. La problemática, en este caso muy rápido se las voy a dar, pero tratar de enfatizar lo que es una problemática desde un punto de vista integral o holístico, ¿no? No solamente la problemática ambiental. La foto lo dice todo. Básicamente el río o el delta o el medio ambiente no es un usuario más del agua, o no era pues un usuario más del agua. De hecho en Estados Unidos no lo es. En México la ley de aguas nacionales ya lo considera. Esa es la parte de la principal problemática, la falta de agua. No consideramos tampoco desde el punto de vista de manejo los impactos o beneficios económicos
que están asociados con el daño ambiental en el delta del río Colorado. ¿Foto de Edith o todavía no Edith? Básicamente lo que les pongo aquí es ¿qué pasaba con el agua que se iba al río o que se iba al mar? Existía, o a lo mejor por ahí alguna vez, todavía existe la percepción de que se desperdicia, ¿no? Agua que se va al mar, agua que se va al río, la estamos desperdiciando. Obviamente no comparto yo esa percepción. Está fundamentada sobre todo en Estados Unidos en que el agua debe ser para uso benéfico o de consumo, ¿no? Generalmente asociada con consumo humano, ya sea en agricultura o en uso urbano, ¿no? Como les decía, afortunadamente la Ley de Aguas Nacionales en México ya considera como un uso del agua el uso ecológico o el uso ambiental. Como les decía, la problemática no solamente es la parte ecológica, sino también la parte social o la parte ideológica, en este caso, ¿no? Económica. Los que tuvieron chance de volar a Mexicali posiblemente vieron casi 200,000 hectáreas de tierras agrícolas, ¿no? O sea, la actividad agrícola en Mexicali o en esta región es muy importante. Más o menos el 80-85% yo creo del agua se usa en el sector agrícola. Y aunque ustedes no lo crean, la Conagua aún tiene como un objetivo principal en el manejo del río el control de inundaciones. Si se acuerdan, vimos una foto del cauce del río sin agua. Esta es una foto del 98, donde este era un paso antiguo del río, de carretera quiero decir, y está casi totalmente inundado, ¿no? O sea que en algunas ocasiones existían, y bueno, todavía existe hay oportunidades, pues, o hay una latente, pues, que existan inundaciones, ¿no? Entonces la Conagua tiene que prever también por eso. Bueno, quizá hasta ahorita piensan que es un panorama bastante negativo en el delta, y bueno, y muchos pensábamos así. Sin embargo, creo que en los últimos 5 o 10 años las cosas han cambiado. Yo tengo 10 años trabajando en el delta, y muchos de los que trabajamos en el delta hemos visto ese cambio, ¿no? De hecho, por cierto, si muchos de nosotros decimos que si salvamos el delta, lo conservamos, el delta lo podemos hacer casi en cualquier río, ¿no? Porque la situación del delta del río Colorado es bastante extrema, ¿no? Algunos ejemplos de por qué digo que han cambiado. No tengo tiempo para explicar cada uno de ellos, pero el primero que dice es el grupo de lo que es la Yuma, la planta desalinizadora de Yuma, y lo que es la Ciénega de Santa Clara. Básicamente, desde hace como unos 3 años, este grupo se dio la tarea de encontrar soluciones a la problemática de salvar a la Ciénega de Santa Clara, que es el humedal más grande en el delta, de hecho de los más grandes en el desierto sonorense, y al mismo tiempo poder cumplir las demandas de agua, en este caso en Arizona. En la foto ven a Juan Butrón, que es un ejidatario del ejido de Luz Encinas Johnson, y Sid Wilson, que es el director ejecutivo del Central Arizona Project, que básicamente es el que distribuye el agua del río Colorado a gran parte de Arizona. Y básicamente lo que se hizo fue el compromiso, en este caso, de lo que le llaman el CAP o el CAP, para poder encontrar soluciones, ¿no? Formó un grupo binacional que se dio la tarea por 1 año de analizar información y de hacer un reporte que identifica varias soluciones posibles para poder salvar a la ciénaga y al mismo tiempo cumplir con las demandas de agua. Ahorita en Yuma vengo de una reunión del grupo binacional de la Minuta 306, que básicamente es un grupo que se formó, yo creo que en unos 5 años, y en los últimos 2 años ha como que retomado un nuevo aire. Hemos estado trabajando un poquito más continuamente y más en forma. Y este grupo, brevemente, hemos identificado 18 proyectos prioritarios en el delta, y precisamente hoy hacemos un análisis de los avances de estos proyectos, y muchos de ellos van bastante avanzados. Son proyectos no solamente de restauración,
son proyectos también que tienen que ver con el manejo del agua, la parte de infraestructura aquí en el Valle de Mexicali. Hay un nuevo grupo binacional también que se formó apenas hace 2 semanas para ver la situación de la posible escasez de agua que se está dando en la cuenca del río Colorado y obviamente la posible escasez de agua hacia México, o sea, el recorte debido a la escasez de recorte de agua a México del río Colorado. Los que son aquí de Mexicali posiblemente conocen la planta Las Arenitas, que ha estado en el periódico muy recientemente. La planta de tratamiento de agua Las Arenitas creo que tiene como unos 3, 4, 5 meses que está finalmente tratando agua de Mexicali, que antes iba al Río Nuevo, y la está enviando al río Hardy, el agua tratada. Lo pongo aquí como un logro bastante bueno porque al parecer es el primer caso en México donde en este caso el estado de Baja California, a través de un acuerdo con la Conagua, con Pronatura Noroeste y con AURI, que es una organización local no lucrativa, hicieron un convenio para dedicar 30% del agua de la planta, o sea, del agua tratada que sale de la planta, hacia el río Hardy. Es un logro. Este acuerdo se logró, creo que fue noviembre, ¿verdad? Noviembre del año pasado. Octubre del año pasado, después de una labor casi de dos o tres años, ¿no? Bueno, obviamente hay muchos ejemplos de colaboración, que es algo que creo que se tiene que resaltar aquí en el Delta, colaboración a muchos niveles, gobierno estatal, federal, ONGs, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Básicamente, le llamamos nosotros estrategia de conservación y desarrollo, con 3 componentes principales: un mejoramiento ecológico, un factor de siempre estar al pendiente de proteger la propiedad privada, tanto las zonas agrícolas como los centros urbanos contra inundaciones, y obviamente fomentar el desarrollo económico. En ese primer mapa creo que tengo del Delta. Tú voy a aprovechar. ¿Tiene láser esto o no? No. Bueno, entonces no voy a aprovechar. Básicamente el Delta Río Colorado son como 100 kilómetros, un poquito más bien 100 millas, como 150, 160 kilómetros, más o menos desde Yuma, pues, desde el lindero norte hasta la boca del río en el Golfo de California. Lo notable del mapa es la reserva de la biosfera, que está aquí delimitada. Lamentablemente no incluye la parte del río, o solo una parte la incluye, pero la parte riparia o de vegetación riparia no la incluye. Una noticia nueva que ahora sí que me acaban de dar: el 2 de febrero fue el Día Internacional de los Humedales. Esta parte del delta de aquí era un sitio Ramsar. No sé si conocen esto del sitio Ramsar, pero es un humedal de importancia internacional. El 2 de febrero ese polígono se expandió, realmente se crearon otros polígonos más para incluir aquellos humedales en el delta que no estaban incluidos anteriormente. Entonces, después de ya, 5 o 10 años, finalmente se encontró un mecanismo para darle un poco más de protección a algunos humedales en el delta. Estas zonas prioritarias están documentadas en un reporte que se publicó en el 2005, donde se presentan las áreas prioritarias de conservación. Y básicamente esto es el mapa de lo posible. Básicamente es el resultado de ese ejercicio de identificar las zonas prioritarias. Entonces le pusimos mapa de lo posible, y bueno, lo que lo conocen me pueden decir si no es cierto, pero creo que este reporte, este mapa ha guiado los esfuerzos de conservación, no solamente de ONG, sino también del gobierno en México, el gobierno en Estados Unidos, los esfuerzos aquí en el Delta. Es mucho texto, creo que se los comenté, mejor me voy a las fotos. ¿Por qué esperanza renovada? En los 80s, el Delta Río Colorado se consideraba un ecosistema muerto, y básicamente con mucha razón, porque por más de 20 años después de la construcción de la última presa no recibió casi nada de agua, ¿no? Sin embargo, en la década de los 80s, 90s y un poquito en
en los últimos 10 años ha recibido un poco de agua, ¿no? Bueno, en algunos años mucha agua, lo que ha de alguna forma resurgido, revivido áreas importantes en el delta. Por eso es la esperanza renovada, porque sabemos que el ecosistema es resiliente o tiene la capacidad de regresar si le ponemos un chorrito de agua. Y además también esperanza renovada por todo el manejo que se está dando, ¿no? Por la colaboración que se está haciendo aquí en México, entre las diferentes dependencias del gobierno federal, estatal y local, y también en Estados Unidos, ¿no? Ok, ¿cómo ando de tiempo? ¿Ahí la llevo? 5 minutos. Ok, 5 minutos. Bueno, ha habido mucha colaboración, básicamente desde el punto de vista científico. Osbel Hinojosa va a estar aquí, creo que el viernes, les va a hablar un poco de la parte de la estrategia de restauración. Y en otra parte tenemos representantes del gobierno federal, estatal, con una visita que hicimos a los sitios en el río con los medios. Obviamente nosotros, junto con Pronatura y ABRE, trabajamos mucho con la comunidad. Es un trabajo que iniciamos desde hace mucho tiempo y gracias a eso hemos venido desarrollando los proyectos. El mapa creo que lo dice todo, no se alcanza a ver aquí, pero el río lleva agua, entonces la gente obviamente lo quiere ver con agua, con arbolitos y con zonas recreativas, ¿no? Entonces los niños lo quieren ver así. Y obviamente aquí es un ejemplo de cómo cuando tiene agua el río la gente lo usa, ¿no? Ok, 2 ejemplos así muy rápido específicamente de la restauración, y voy a tratar de mencionar brevemente la parte económica y social. Laguna Grande es un sitio que está por el puente de ferrocarril, los que conocen aquí la zona. Laguna Grande se llama así porque hay una laguna grande, de las más grandes, o la única laguna grande en el río Colorado. Básicamente esta zona en 2006-2007 hicimos una restauración de más o menos 10 hectáreas, se limpió pino salado, se plantaron 2.400 árboles, mezquite, álamos y sauces, y se ha tenido mucho éxito en ese sitio. Este es voy a mover para acá porque si no nos dejo ver. Es una foto del sitio al inicio, la instalación del sistema de riego. Los niños han participado, estudiantes pues de diferentes edades, secundaria y de prepa, han participado en la plantación de árboles. Tenemos un monitoreo que se hace del sitio cada mes. Aquí son ejemplos de álamos, era el izquierda, y sauces. La laguna, se limpió la parte del margen de la laguna para tratar de que naturalmente se genere o se restablezca el tule. Es uno de los riesgos que tenemos en la zona. Aparte de la falta de agua, el principal problema de la pérdida de árboles, sobre todo árboles de álamos y sauces, que son los árboles nativos, y sobre todo álamos y sauces, pero mezquite también, es la tala y los incendios. Entonces, parte de lo que es la campaña de involucramiento de las comunidades es tratar de concientizar, ¿no? De que no se tire basura, no se queme y no se corten los árboles. Dos mecanismos de manejo que voy a mencionar muy brevemente. Uno es, la Ley de Aguas Nacionales tiene un mecanismo que se llama zona reglamentada del agua, que se ha propuesto a la Conagua para cubrir más o menos 33,000 hectáreas. Ese mecanismo está en proceso, está pendiente de que Conagua pues decrete una zona reglamentada del agua. El otro mecanismo que se utilizó es los polígonos que ven ustedes aquí. Pronatura Noroeste hizo la solicitud de concesión de zona federal con fines de restauración y creo que se los han aprobado ya recientemente, ¿no? En los siguientes 2 a 5 años queremos obviamente seguir con la restauración, quizás llegar a unas 100 hectáreas en 2 o 5 años, ¿no? El río Hardy, para los que no conocen, el río Hardy básicamente es río gracias al drenaje agrícola de una parte del
del distrito de riego aquí en Mexicali. O sea, no es agua que viene de Estados Unidos directamente a través del río, sino es agua de drenaje agrícola. También se tienen ya más o menos 6 años en proyectos de restauración en el río Harding, más o menos 15 hectáreas en 7 sitios, y además esta zona que está aquí, que le llamamos el Riñón, más o menos 1000 hectáreas que se han inundado gracias al incremento del nivel del agua en el río. Bueno, básicamente lo que le decía es drenaje agrícola, y más o menos en promedio son 25 millones de metros cúbicos al año, más o menos casi 1 metro cúbico por segundo, por segundo. La planta de Las Arenitas es una posible fuente más de agua, o más bien ya es una realidad, el 30% ya a través de un convenio, pero ahorita de hecho todo el agua que está siendo tratada va al río Harding, ¿no? Casi va a ser, ahorita que son 800 litros o por ahí, ¿no? 800 litros por segundo los que se están tratando y están yendo al río Harding. Lamentablemente hay unos problemitas ahí de calidad de agua que no tengo tiempo para presentarlos, pero algo muy interesante en el convenio es que no nomás fue el convenio ya, sino que el compromiso de las ONGs, en este caso Pronatura, Auric y bueno, Sonora no está parte del convenio, pero también el compromiso de nosotros es el monitoreo de calidad de agua. Y se ha venido haciendo, y por eso sabemos que hay algunos problemillas ahí, ¿no? Básicamente ese es Cerro Prieto. Lo que ven ustedes atrás son las lagunas de Cerro Prieto, pero estas son las lagunas de la planta, y se está formando una laguna aquí antes de descargar al tren, ¿no? Último, un minuto, rápido. La parte económica, se está haciendo un campo ecológico en la parte al sur del río Harding. Este es un diagrama que se hizo hace un año más o menos, ¿no? Por ahí. Y les digo, es una esperanza renovada, porque ya tenemos centro de visitantes donde antes no había nada. Ya tenemos un centro de visitantes, todo está medio vacío, o está vacío todavía, pero lo vamos a llenar con exhibiciones, y es un centro donde la gente, particularmente estudiantes que traigamos de Mexicali y de otras partes del valle, para que conozcan un poquito sobre el río Colorado, el río Harding y su importancia. Estamos construyendo un salón de usos múltiples, que también va a ser usado con esos propósitos. Y bueno, y el campo ecológico básicamente se ha hecho con mucha participación de diferentes grupos, tanto gente aquí de Mexicali, la Secretaría de Turismo nos ha apoyado muchísimo en Baja California. Estos son unos estudiantes de San Francisco que ya por 2 ocasiones han venido a ayudarnos en la restauración del río Harding. Me voy a saltar todo eso porque sí se puede. Espero que esa es una de las conclusiones evidentes de la plática, ¿no? Sí se puede. Yo a veces lo pongo de la teoría a la práctica, porque podemos pasar de un plan en papel, y un plan bastante padre con color, podemos pasar de eso a lo que es la realidad, ¿no? Es claro que se puede, a pesar de las limitantes, ¿no? El río Harding sobre todo tiene limitantes de agua, pero también tiene limitantes de calidad de agua, o sea, muy salada, y además el suelo también muy salino. Ok. Yo creo que el mensaje que quisiera darles, y que últimamente me ha surgido, me ha nacido, es algo que creo que olvidamos a veces. En el manejo nos interesa mucho, como les digo, que haya suficiente agua para la agricultura, suficiente agua para las ciudades, que no se lo vayan a inundar, ¿no? Pero el medio ambiente no nos olvidamos, y como les dije al principio, nos olvidamos porque pensamos, creo que nada más es la parte ecológica. Pensamos que nada más es las aves o los peces, y nos olvidamos de que hay una labor, hay un beneficio, un servicio que está brindando ese ecosistema, esas aves, esos peces. Obviamente hay mucha gente que depende del río Colorado, ¿no? Es una foto de una niña cucapá, y obviamente una foto de otra persona que vive en el valle, que nos ha ayudado y que ha
participado en la restauración. Entonces mi mensaje desde el punto de vista de manejo es, ok, el manejo sabemos que hay leyes que nos guían o hay mandatos en cada agencia de gobierno, pero yo quisiera dejarles con la idea de que tenemos que volver a sacar, volver a nacer ese, lo que yo digo, amor por la naturaleza o amor por las personas que dependen de la naturaleza. Y no significa que nos pongamos muy sentimentales, sino simplemente que eso nos haga, que nos dé el compromiso de poder ver el manejo desde un punto de vista más holístico, más integral. Que no nos cerremos nada más agua para la agricultura o agua para las ciudades, ¿no? Que son muy importantes. Simplemente que tenemos que volver a sacar ese amor por la naturaleza, por llamarlo así, y tener el compromiso de abrir un poquito, de estar dispuesto a oír otras opiniones, otras necesidades de agua y manejar el río más integralmente. ¿Hay alguien de CNA aquí, de Conagua? Si hubiera alguien de Conagua, yo les digo cuánta agua necesitamos para el río Jardín, y de hecho lo he hecho. Si les digo 2 metros cúbicos por segundo para algunas zonas del río Colorado y del río Jardín, casi me dicen, pues no es nada de agua, ¿no? La verdad es que este compromiso de abrirnos un poquito, de poder analizar opciones, nos va a dar la oportunidad de encontrar soluciones. Con eso ahí le dejo, muchas gracias. La primera ronda de preguntas va a ser para Hernán Salas e Hilda Hernández, quienes nos presentaron sus trabajos sobre el NASAS, y la segunda ronda de preguntas para César Morado y para el doctor Francisco Zamora. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios para las primeras 2 exposiciones? ¿Qué estrategia utilizó para este análisis? ¿Entrevistas o solamente la recopilación documental que usted hizo para saber cuáles eran esos conceptos en lo que usted llama el discurso? Porque no me quedó claro la metodología para el análisis. Del Norte. La pregunta es para Hilda y para Hernán. Bonitas exposiciones y muy interesantes, pero me parece que faltaría también una aportación de qué es lo que sigue, si está bien como estamos, vamos bien, vamos mal, qué pasa, qué falta y qué papel debe de jugar la sociedad en esto, ¿no? Porque obviamente los recursos naturales son de todos. Entonces creo que aquí en esta exposición, tanto lo de Monterrey como lo de La Laguna, se está concentrando solamente en ciertas empresas y en ciertos usos. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategia de continuar o desarrollar para que a la gente que habite en esos lugares se les pueda hacer partícipes de sus beneficios? Sí, yo quería hacer así comentarios más bien generales, pero el asunto del NASAS, que me parece que es central y que a lo mejor compartimos esta idea porque ya hemos platicado, pero trataría de hacer un poco más de énfasis, es que toda esta región, o sea, se explica por la existencia del río NASAS y su confluencia con el agua naval, pero lo sorprendente es que es una historia tan corta, es decir, son 100 años en donde de pronto el agua adquiere un sentido de uso y de cambio y se convierte pues en una mercancía, y en esos 100 años nace como un río que puede ser mercado, que así fue, o sea, empieza como una cuestión de propiedad privada y luego se traslada a un proceso de municipalización. Lo interesante es que nace, crece, se reproduce y lo dejo en puntos suspensivos. Es decir, la historia del río Nazas en torno a la vida del río como lo es una expresión de la región lagunera, y creo que habría, no sé, ustedes lo están haciendo pues, pero sí verlo como más hacia futuro, y o sea, esa cronología en donde termina, ¿no? Y la otra que me parece que es interesante en estos mitos que estás viendo, Hilda, que te comentaba de un libro que creo que traigo por aquí, de la historia de San Pedro de las Colonias, sí, de José Reyes Mireles, es todo este mito de la abundancia de agua y de la maravilla que era la región y qué rica era, que podían
en lugar de poner piedras en las calles, podían haber tapizado el piso de oro, de lingotes de oro, porque la riqueza era extraordinaria, y todo eso se los había dado el agua de Nazas. Y ahora es una región que es un municipio que va en proceso de decrecimiento poblacional bestial, rapidísimo, pues. Pero ahí lo interesante es cómo ellos ven en sus propios orígenes, esto que decía, somos los laguneros en una laguna que está seca, pero la identidad del lagunero está vista desde los orígenes del poblamiento de lo que fue la misión de San Pedro, en donde es una laguna enorme de 30 leguas de diámetro, o sea, una laguna grandísima, y está ocupado por indígenas que pescaban en esa laguna, por grupos indígenas que los españoles llamaron laguneros, porque vivían en el entorno de la laguna. ¿Y por qué le pusieron Río Nazas? Bueno, la teoría que se maneja, que yo creo que es parte del mito también, pero que es muy linda, es porque estos laguneros se introducían, eran unos buzos maravillosos, con unas jícaras en la cabeza, que unos como especie de buzos, en su cabeza con un popote para respirar, y cazaban a los peces en unas nazas, o sea, una especie de bolsa tejida, muy bien hecha. Entonces metían ahí al pez y el pez salía vivo y lo ponían en agua hasta que decidían cocinarlo. Es decir, hay toda una lógica original de lo que fue una región, digamos, en su expresión más prístina, ¿no? En donde el río no había sido tocado, no había agricultura, son cazadores recolectores, en esa zona no hay producción agrícola. Entonces, bueno, es esa parte del mito que es muy padre llevarla hasta atrás, en una laguna que se llamaba Copala o se llamaba Mairán por un indio Mairán. En fin, hay una serie de cosas que sería muy lindo que te metieras a fondo con este asunto. Y la otra, que sería para los dos, pero me parece que más para Hernán Salas, es si no has pensado en el Nazas como frontera también. O sea, es el Nazas a la diestra, no de Dios, sino de la ribera, perdón, Torreón a la diestra de la ribera del Nazas, que hace frontera con Gómez Palacio Durango. Entonces es como un río también en conflicto con otro estado, en fin, pues como verlo en esta idea de frontera. Y la otra, bueno, para la última parte de la que se presentó ahora, me encanta. O sea, es así como la expectativa positiva de algo que parece poco remediable en esto que cuentas del delta del Colorado, igual puede ser el propio Nazas, ¿no? En ese proceso de deterioro tan acelerado que ha tenido en apenas 100 años, ¿no? Entonces, bueno, verlo como una posibilidad a más largo plazo de que esto tal vez algún día se pueda recuperar más que conservar, pues, porque sí, hay mucho que conservar. Sí, en la parte metodológica lo que yo he hecho es particularmente historia oral, pero también he revisado documentos, he hecho trabajo de archivo, he revisado revistas, periódicos, noticieros, grabaciones de programas de radio, actas de reuniones y observación participante. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar en estas reuniones donde están actores de los distintos grupos, pues ahí estamos, grabamos, transcribimos. Esto es medio pesadito, pero vale la pena, ¿no? Entonces, en general es eso, la historia oral con el archivo documental, que eso lo estoy trabajando también, es parte. Esto que presente es un penúltimo capítulo de lo que pretendo que sea un libro, y el último capítulo es más bien una visión prospectiva. La parte que yo quiero enfatizar en esta parte de qué veo hacia el futuro tiene que ver con la parte social, y precisamente lo que yo estoy tratando de remarcar ahí es la necesaria relación cara a cara entre los actores sociales. Entonces tiene que haber, según yo, todo un proceso de negociación, de cabildeo y demás, para que se pueda avanzar y dejar atrás este momento en el que ahorita nos encontramos, donde cada uno de los actores tiene su propio discurso y parece que tienen orejeras y cada quien anda por su lado, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos de veras ver un futuro promisorio para la región, se tiene que hacer eso, por un lado. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la participación social. O sea, si no, yo no creo que
que de buena voluntad o porque los programas y planes de gobierno digan que hay que respetar el uso para el medio ambiente y que la participación social y demás, de buena voluntad los funcionarios no lo van a hacer porque no lo han hecho, aun cuando ha estado ya de tiempo atrás cuestiones en las leyes y en los programas. Me parece que tiene que haber una participación social importante, de tal manera que obligue pues a que se tomen decisiones y a que se hagan cosas que hasta ahorita no se han hecho con todo y que pudieran tener una justificación formal. Gracias. Bueno, voy a relacionar dos preguntas que hicieron aquí sobre el futuro. Yo creo que hay dos niveles de respuestas, una más real y una más mítica, utilizando el lenguaje de Hilda. Una porque la más real es que yo creo que efectivamente el futuro de, bueno, el río Nasa, el futuro del río Nasa ya está, o sea, el río Nasa ya es lo que es, ya está en sus obras, ya no se le puede extraer más, ya no se le puede aprovechar más. Hay que verlo ahora en el contexto de una cuenca, ¿no? Donde se combinan esas aguas que siguen alimentando el riego en una parte importante en la laguna con lo que son los acuíferos y cómo la laguna está echando mano incluso a recursos de agua de otras regiones, ¿no? De otras regiones que bueno, que ya también eso se ha más o menos documentado. Pero yo creo que aquí nosotros nos podemos pasar la vida recolectando datos, información y haciendo ponencias, haciendo trabajo, pero hay una parte de la realidad que a veces no la podemos documentar, que es lo que realmente sucede. Nosotros sabemos que el agua, los recursos de agua en la laguna están concentrados, y están concentrados en las manos, no vamos a decir ni de los empresarios ni del sector privado, está concentrado en algunas familias, ¿no? Entonces, ahí que lo que yo veo, por eso me interesa un poco esto de la institucionalización es que no hay una institucionalidad que nos permita operar sobre ese tipo de realidades que son las que están realmente dictando y haciendo historia, ¿no? Podemos tener los actores sociales, ahí están pidiendo, reclamando, movilizándose en algunos casos, hay una movilización muy importante en la laguna, ¿no? Pero ahí viene la segunda nivel de mi respuesta, o sea, creo que los actores sociales se han quedado, o sea, hay muchos mitos también, muchos más de los que señaló Hilda que me parecieron interesantísimos, pero sobre el futuro, ¿no? La gente en la laguna pues te plantea de cuál es el futuro cuando le preguntas el futuro y te dicen, no, pues ya se va a construir un canal que nos va a traer agua de Sinaloa, o ya se va a traer un canal que nos va a traer agua que ya se está desalando agua en quién sabe dónde y se va a traer. Bueno, son mitos porque ahora, ¿qué es lo que veo yo en estos dos niveles? ¿Qué articulan estos dos niveles de respuesta que estoy dando? Uno ve una autoridad, ¿no? ¿Quién decide? ¿Quién impone? ¿Quién marca? ¿Quién cobra en lo que se usa por el agua? ¿Quién regula? ¿Quién registra? ¿Quién mide? ¿No? En la laguna ya tiene muchos años que se viene discutiendo, bueno, ¿cuánto consumen los lecheros? Nadie sabe, es un mito. ¿Y cuándo se ha querido medir? No se puede. Bueno, ahí hay un vacío de autoridad, sencillamente, ¿no? No hay una institucionalidad, por eso hablo de una debilidad en la institucionalidad del río Nasa, desde que se empieza a conformar al final del siglo XIX. ¿No? Por eso hoy día nos explicamos cosas que vienen desde muy del pasado. Y las que no las podemos explicar, bueno, como hemos recurrido siempre los seres humanos a las cosas que no podemos explicar, las identificamos, ¿no? Entonces existe el mito, existe el mito de que el agua tiene arsénico, existe el mito de que la minera la está contaminando, existe el mito de que los lecheros se la acapararon, existe que se va a acabar, que nos vamos a traer el agua de Cuatro Ciénegas, etc. Pues ¿me entiendes? O sea, creo que en la realidad dura, para mí, hay un vacío de autoridad. Porque haya una comisión del agua, eso no existe.
Pero estoy refiriendo a nosotros mismos, pero autoridad. Que alguien diga, bueno, vamos a medir cuánta agua consumen los que producen leche. Y vamos a ver si nos sale más barato producir la leche o comprarla. Porque el costo ecológico, el costo para los acuíferos de lo que es producir leche en la laguna es altísimo. ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto es altísimo? No sabes, no se puede medir. Bueno, y eso te lo oficializan, ¿eh? No estoy inventando. No, era larguísimo. No, era del ala. No pago la leche. Después, esto de... Entonces creo que... ¿dónde termina esta cronología? Como dice Cecilia, pues yo creo que ahora estamos en una situación que es difícil predecir, ¿no? Bueno, siempre ha sido difícil predecir, pero no hay mucha... No es muy alentador el futuro si diseñamos un futuro a partir de lo que sabemos, ¿no? A partir de lo que hoy conocemos, ¿no? Pero no a partir de las voluntades. Y ahí es donde los actores sociales pueden tener un papel muy importante, o este tipo de actividades que nosotros estamos, por eso estamos comprometidos en esta red, ¿no? Después, lo otro que señalaste, el río efectivamente es una frontera natural, material, es una frontera entre dos estados, entre dos ciudades, entre dos comunidades, ¿no? ¿Por qué digo comunidades y hago el énfasis? Porque la gente de Torreón con la gente de Gómez Palacio o de Lerdo Durango son grupos, son grupos muy distintos. No estamos hablando de una misma población, es una misma ciudad conurbada, pero no podemos, realmente son poblaciones diversas, son poblaciones que tienen una gran diferencia, no solamente porque constituyan dos estados, los duranguenses y los coahuilenses, sino porque tienen historias distintas, ¿no? Tienen incluso la historia de apropiación del mismo río Nazas, origen de la región y origen de las poblaciones ahí asentadas, es de conflicto incluso, ¿no? Conflictos que se han manifestado a veces más fuertemente, otras veces más latentes, otras veces se olvidan, en fin, cuando hay momentos para olvidarlo, ¿no? Pero ahí hay un conflicto latente, permanente, ¿no? Y el conflicto entre los ribereños altos y los ribereños bajos, de modos muy particulares, sigue totalmente vigente, creo yo. Entonces, por supuesto que sí es una frontera y ya por ahí incluso lo he escrito, lo he señalado así, porque como toda frontera tiene sus potencialidades y tiene sus desventajas, ¿no? su parte conflictiva. Gracias, Hernán. Bueno, ahora pasamos a la segunda sesión de preguntas. En este caso sería para César Morado y para Francisco Zamora. ¿Quién quisiera ser? Adrián Álvarez, Vicente Sánchez. Felicidades por la interesante ponencia. Es para Francisco la pregunta, y también por el importante rol que ha tenido el Sonoran Institute en recuperar los humedales del delta. Aquí yo creo que sería un tema de investigación muy interesante, e implicaría todo un tema de investigación, toda una investigación, poder identificar cuáles fueron los factores o cuáles han sido los factores que han tenido que ver en el éxito de que esto haya podido darse esta coordinación entre instituciones para poder darle unas cuantas gotas más de agua al delta del río Colorado, ¿no? Pero tratando de encontrar alguna respuesta que tú puedas tener respecto a esto. ¿Tú qué crees que ha sido lo que ha favorecido que se haya dado esto, ¿no? Por supuesto, hay dos instituciones muy importantes que han estado participando en esto, que es Pronatura y ustedes, pero ¿cuál ha sido la participación, por ejemplo, de otros actores sociales, otros usuarios del delta, incluso los no organizados, ¿no? Vicente Sánchez. Sí, gracias. Tengo dos comentarios y bueno,
tu reacción ahí. De inicio preguntabas, dada la situación que presentas respecto a las condiciones de operación del agua en el área metropolitana de Monterrey, ¿por qué no se ha privatizado? Vivian Benet escribió hace tiempo 2 tesis ya, la de maestría y doctorado sobre esto, y creo que trató de contestar a por qué se privatizó, por qué se municipalizó, ¿no? Entonces, no sé qué relación podría haber entre esta tesis de Vivian Benet, que responde a las demandas que había, que tú mencionabas, la movilización del años 80, y la intervención tan fuerte del gobierno federal y de un gobernador pues, muy fuerte, como fue Martín Domínguez, que trataron de dar la respuesta a esa demanda social de agua, la cobertura de agua a la ciudad. Lo otro tiene que ver con esta noción de la localización de Monterrey en la cuenca del Bravo, y es cierto que gravita sobre esa cosa, pero lo interesante son las consecuencias que ha habido en términos de la interpretación, incluso reinterpretación del tratado en años recientes, para cumplir con la deuda de Texas, porque Monterrey gravita básicamente sobre la cuenca del río San Juan, y el río San Juan en el tratado le corresponde totalmente a México el agua, explícitamente lo dice la parte correspondiente del tratado. Entonces no sé, realmente el conflicto regional es más entre estados y entre usos diversos de agua que con la cuestión binacional de la cuenca del Bravo, ¿no? Y esas son mis observaciones. Cecilia. Sí, bueno, vamos a ir mañana al río Jardín, ¿no? Que ahora ya me dan muchas ganas de conocer por lo que usted expuso. Por otro lado, en relación a la presentación de César Morado, es un proyecto obviamente que inicia y sería interesante este tipo de observaciones que ahora te están haciendo, tomarlas muy en cuenta, pero también una cuestión que me parece interesante reflexionar. Monterrey es la tercera ciudad más grande del país, primero es la Ciudad de México, luego es Guadalajara y luego Monterrey. Si he visto producción multidisciplinaria, amplia, sobre 2 cuencas en el país, pero de veras que ya han metido muchísima lana en investigación y en resultados, es la del Valle de México y la cuenca del Lerma-Chaparro, porque son 2 cuencas que están terriblemente afectadas y han tenido una cantidad de recursos inmensos para ser estudiados, pero principalmente por la preocupación de la presión que provoca el crecimiento constante de estas 2 grandes ciudades. Ahora la Ciudad de México con decrecimiento, que es un dato interesante que está manejando el PAN para no darle más recursos a este disque municipio. Pero bueno, independientemente de eso, lo interesante es por qué en esta zona, que es Monterrey, que es la tercera ciudad más grande desde hace muchísimos años, no existe esta producción. Y ahí lo que me ha hecho pensar a mí es una cuestión que tal vez tendríamos que ver, César, que este factor de distribución equitativa de agua para toda esta gran zona metropolitana, porque además es el único estado que es una zona metropolitana en sí mismo, el 90% de la población habita, o el 80%, no sé exactamente la cifra, en una zona metropolitana, está conurbada con un montón de municipios. Sí, entonces es altísimo, porque es como un estado-ciudad, eso es en términos, digamos, y tiende pues a convertirse en eso, en un gran estado-ciudad, y no hay producción sobre el tema. Entonces dices, bueno, en los años 70, uno de los grandes problemas que tuvieron los gobiernos de la época fue la escasez de líquido y del abasto a la zona urbana. Entonces hubo muchos movimientos sociales en la época más fuerte de Tierra y Libertad, ese es un tema que hay que revisar a fondo, y que tiene que ver en muchos sentidos con el acceso o no al líquido. Y de pronto todo eso se olvidó y resolvieron de tal manera las cosas que todo pasó a ser bueno. Y la gente, tú le dices, oye, pero hace 20 años o 25 años tenías el agua racionalísima y no tenías agua más que 2 o 3 veces por semana. Sí, pero ahora ya no hay ese problema, ya lo solucionó el gobierno.
Entonces se convirtió en una mercancía política muy interesante que da pie a que no se haya producido durante estos 30 años nada en torno al tema de una cuenca como la del San Juan, presionadísima por el crecimiento de la ciudad, y la cuenca del Bravo, que tiene una relación directa con Tamaulipas y la bronca que hay con Tamaulipas o lo que sea. Entonces, igual es padre que dentro del proyecto de REC1 se desate esta línea de trabajo que está trabajando ahora César, que lo invitamos a participar, y otra chica becaria de la UAP, que está haciendo su doctorado sobre la ciudad del conocimiento, que está trabajando sobre esta distribución no equitativa del agua. Y en ese momento en que entramos nosotros a meternos a fondo en esto y a decir hay hoyos negros y hay que buscarlos y demostrar que esto está muy raro, que sea todo tan perfecto, sale lo del proyecto 5, que hace mucho ruido, y sale otro tema muy interesante. Por primera vez reconoce la empresa que ha estado trabajando con números rojos, cuando durante 25 años decían que trabajaban con números negros. Era la única empresa en América Latina que trabajaba con números. Gracias, Araceli. Bueno, lo que comentaba el compañero Vicente Sánchez acerca de, dijimos que el órgano operador de agua y drenaje en Monterrey se estatiza hacia 1945, luego se organiza como tal, se define más su perfil ya por parte del Estado en 1954 y ha funcionado como entidad pública de entonces a la fecha. Lo interesante, y aquí coincidimos con la investigación de Bennett, es que justamente por la fuerza que tienen estos usuarios que se disputan el uso del agua, industriales, uso doméstico, uso agrícola, la fuerza evidentemente en una zona industrial es del lado de los empresarios. Entonces, aunque la entidad oficialmente es pública, cuando uno revisa las actas de consejo, realmente se está dando cuenta que mucho de la toma de decisiones es favorable al sector privado. Entonces, incluso en los mecanismos de operación del órgano, predominan muchos criterios administrativos del sector privado. Entonces, diríase que aunque oficialmente ha sido un órgano de carácter público, cuando se le mete la lupa de los investigadores, aparece que está sirviendo a intereses privados o que funciona realmente de manera privada. Incluso en ese mito que señalaba Sheridan, que es cierto de que durante mucho tiempo se vendió la imagen de un órgano operador sumamente eficiente, que mantenía siempre números negros, que tenía una tasa de morosidad muy reducida, que reciclaba el 100% de las aguas residuales, en fin, se fue armando una mitología como de hipnosis hacia toda la zona de Monterrey, en el sentido de que no teníamos problema, de que eso estaba resuelto, y no solamente, que eso es muy vendible en Monterrey, de que sea el líder a nivel latinoamericano, en tal área, etcétera, etcétera. Ese discurso de que se vende para la élite política y para el resto de la sociedad, y que a veces se compra con cierta facilidad. Entonces, de repente hay muchos agujeros negros que cuando ya entra el análisis de los economistas o de sociólogos, historiadores, aparecen esos agujeros negros que como en el caso de Bennett, ha señalado. Segundo, el asunto de qué medida es viable hablar de Monterrey y de su agua en el marco de la cuenca del Bravo, o más específicamente la subcuenca del San Juan. Ciertamente habría que particularizar como dice Vicente, en cada detalle. Por ejemplo, este último, el más reciente conflicto que tiene que ver entre Monterrey, entre Nuevo León y Tamaulipas, por el agua del Cuchillo, evidentemente sí es un asunto entre dos estados, ¿no? Como si acá se comentó el caso de California y Arizona, pues acá también se dio un altísimo nivel de conflicto entre las altas esferas de la Conagua y demás, y implicó a los gobernadores, e incluso hubo manifestaciones de los agricultores demandando justamente la apertura de estas cortinas del Cuchillo, incluso el aportar la cuota que se había comprometido. Entonces había que discutir. Hay otros aspectos en los que sí hay vínculo con el asunto del Bravo, por ejemplo, que tiene que ver con electricidad. Sí hay electricidad que se consume en Monterrey, que es originario en otros puntos, Falcón y demás, que tiene que ver con la cuenca, con el Bravo, digamos, con estos puntos. Tercero,
¿Por qué no hay investigación en Monterrey sobre el uso del agua? Yo creo que tiene que ver con esto que comentamos al principio, que es construir un imaginario ideal que la clase política había vendido ya como solucionado. Y ciertamente es muy rentable para el gobierno del Estado decir que tiene solucionado el problema del agua. Sobre todo cuando venimos en el caso de Monterrey, de una crisis muy fuerte, el 82-83, que fueron los movimientos sociales más fuertes en los años recientes, de demanda de agua, y todo lo que siguió con el proyecto que se llama Monterrey 4, que era justamente esta presa de Cerro Prieto en la época López Portillista, que se alcanzó a construir afortunadamente, a pesar de la crisis del 82. Alcanzó a tener recursos para poder terminarla, y con esto por lo menos solucionar el problema de demanda de agua en Monterrey hasta los años 90. Otra vez en los 90 apareció el problema y nos tocaron a todos restricciones. No teníamos en las casas, independientemente del sector en que vivieras, a veces 8 horas de agua, a veces nada más 6. ¿Sí? Entonces volvió otra vez la crisis muy fuerte y la gente empezó otra vez a presionar de por qué no tenía agua todas las horas del día, y entonces fue cuando surgió este proyecto de la presa El Cuchillo, que fue posible gracias repito, un poco al apoyo de Carlos Salinas de Gortari, y a que teníamos unos controles sobre ambos estados. Recordemos que él nombra gobernador a sus allegados, en este caso para Nuevo León a Zócate Rizo y para Tamaulipas a Manuel Cavazos León. Entonces, como tenía ese control, pudo un poco manejar el conflicto y atenuarlo, por lo menos durante la etapa de la construcción de la presa, que es cuando más enchilados estaban, y con razón, los agricultores que regaban con aguas del San Juan. Lo que comenta Cecilia tiene razón, es decir, la escasa investigación quizá tenga que ver con eso, con el hecho de que iban a surgir cosas que quizá no iban a ser del total agrado de los órganos que toman decisiones, ¿no? Entonces, es un asunto que está por resolverse en la medida que haya nuevos enfoques interdisciplinarios, o por lo menos multidisciplinarios. Esto pudiera tener mayor respuesta. Por ejemplo, hay otro problema que no se ha discutido tampoco para nada, que cada año es recurrente en Monterrey, que es manejo de aguas pluviales. Si ustedes saben que la ciudad de Monterrey la atraviesa un río que es de Santa Catarina, y que cada vez que llueve en la sierra hacia arriba se vienen las aguas y se inunda. Entonces ahora se construyó una presa, aparentemente como solución a eso, que es la presa Rompepicos, el año 2004. Último punto, ¿por qué hay números rojos en el órgano operador? Sí, ciertamente cuando la sociedad civil, digamos, aprieta sobre los gobiernos y les implica, con la ley de transparencia que salió y demás, a mostrar realmente las actas de consejo, a mostrar proyectos que hay para el futuro, entonces han emergido cosas que antes no sabíamos. Y una de esas es justamente ese mito que ha caído del órgano operador que tenía siempre números negros y que era un modelo a nivel nacional y latinoamericano. Vemos que no hay tal, hay una deuda muy fuerte y hay mucho que investigar. Y por supuesto también algo que nunca se ha investigado es las fugas que hay en el sistema de distribución de agua, que son vastísimas, y problemas incluso. En la foto vemos una presa, que es la presa de la Boca, que está en Santiago, está en Monterrey, y ahí se han encontrado incluso drenajes que van a desembocar en la presa. Entonces creo que cuando ya metemos el asunto de lo micro, emergen muchos problemas que a veces no quieren ver los gobiernos, y por supuesto los académicos tenemos que subrayar. Y bueno, no sé si se puede hacer una contrafactual entre producir leche y producir cerveza. Cerveza se requieren 6 litros de agua para una cerveza, no sé cuánto se requieren para producir 1 litro de leche. Para 1 litro de leche, entonces mejor nos echamos cerveza. Eso dice, pero dice los ¿Perdón? Ah, sí, es toda la cadena. Toda la cadena. Hasta aquí lo dejamos. No, pues yo estoy de acuerdo con los niños dormirían mejor. De aquí nos vamos a la cervecería, ¿no? Bueno, muy brevemente, porque no tengo mucho tiempo, ¿cuáles considero yo son algunos factores del éxito? Déjame mencionar nada más que el trabajo en el Delta ha sido una labor de muchas organizaciones, de muchas personas, ¿no? Entonces, voy a tocar 3 o 4 puntos que creo que han sido muy claves. El primero, conocimiento científico. Casi empezamos en el Delta, muchos de nosotros, Jacqueline está aquí,
yo en particular también, y otros como estudiantes haciendo investigación, ya sea de maestría, doctorado o ambas, ¿no? Y antes de nosotros realmente hubo nuestros profesores que se interesaron. Básicamente se inició con el descubrir de que el delta no estaba muerto. Entonces iniciamos con una campaña fuerte de incrementar el conocimiento sobre la situación del delta. Algo muy importante es que no nos quedamos, no nos pusimos en una situación de que hay que saberlo todo antes de hacer algo, ¿no? Sino que creo que al contrario, lo que hicimos, conforme íbamos descubriendo cosas y conociendo un poquito más el ecosistema, nos dimos a la tarea de implementar proyectos. Antes del primer proyecto de restauración hubo como básicamente 10 años y 5 años previos al primer proyecto de mucha investigación. Pero empezamos con proyectos de restauración en varios lugares. La otra cosa interesante, y bueno, eso es para todos los que trabajamos en el delta, la constancia y no desesperación, ¿no? O sea, las canas que tengo aquí y muchos de nosotros no salen nada más porque sí. Realmente trabajando en una ONG no es fácil, ¿no? Hay tiempos buenos, hay tiempos no tan buenos y tiempos malos, ¿no? Entonces lo importante es tratar de planear lo más que se pueda, no desesperarse y seguir adelante, ¿no? Y buscar colaboraciones. Lo que puedo resumir en tema de las colaboraciones, sobre todo lo que hablamos mencionaste tú bueno, si hay leyes y ya está el ecosistema como un usuario más, ¿por qué no se da? Nosotros nos enfrentamos a mucho de eso y sin embargo aprendimos, y este es como otro factor creo que de éxito, aprendimos que empujar es más difícil que jalar. A lo que quiero decir es que si empujamos a las agencias de gobierno, la ley dice eso, tienes que hacerlo, la ley dice aquello, tienes que hacerlo, no dio un muy buen resultado. Lo que nos dio mejor resultado es jalarlos al mostrarles acciones concretas de monitoreo de aves, monitoreo de peces, de calidad de agua, de proyectos de restauración y decirles sí se puede. Y la otra cosa muy importante, gracias al conocimiento científico, es que no nos fuimos a decir vamos a restaurar el delta, todo el delta, ¿no? Los casi 800,000 hectáreas o casi 2 millones de acres, no, sino que nos dimos a la tarea de identificar este mapa de lo posible, que lo hicimos con científicos y con gente manejadora del agua, ¿no? De agencias de gobierno en México, Estados Unidos. Eso dio mucha credibilidad al decir, ¿sabes qué? Pues las personas, los científicos, ONGs, no están pidiendo que sabemos todo, ¿no? Sino que están siendo bastante razonables en lo que se está tratando de conservar. Y ya por último, a tu pregunta sobre otros actores, efectivamente al principio hicimos más o menos, y lo seguimos haciendo, pero antes del primer proyecto de restauración, hicimos como 5 años de trabajo de involucramiento público con las comunidades, ¿no? De hecho eso empezó como 1 año o 2 antes de que yo iniciara en el delta, entonces mucho trabajo donde las comunidades, desde poder aprender de ellos, porque se usó mucho el conocimiento científico y mucho el apoyo de la gente que conocía la zona, hasta que ellos mismos se fueron involucrando. De ahí surgió una organización local que se llama AURIC, Acción Ecológica de Usuarios del Río Happy, Colorado, que tiene sede aquí en Mexicali y que ahorita ya es bastante conocida, ¿no? Y de hecho es miembro de un comité nacional, que por cierto no fueron hoy, pero son miembros de ese comité, y escuelas, por ejemplo, y otra vez todo eso nos ha ayudado a jalar a turismo del estado, por ejemplo, que nos dio para el centro de visitantes, bueno, que le dio a AURIC para el centro de visitantes, el gobierno estatal en Baja California en la administración pasada para el acuerdo de las Areñitas, la CONAGUA, que ahora está tratando de hacerlo en la zona reglamentada de agua, SILA, que restableció el grupo del Minuta 306 con participación de ONGs, y muchos ejemplos más, ¿no? Entonces, AURIC como un actor organizado que incluye 5 sectores: agrícola, turismo, más pesquero, Cucapá y todos los demás, están agrupados en AURIC y han venido funcionando, y otros no tan organizados, como por ejemplo
los profesores de las escuelas que están ahorita más interesados en conocer un poco más del Delta y llevar eso a los alumnos también, ¿no? Los medios también de alguna forma se han interesado. Hemos hecho un programa que se llama Hablemos del Río. Hemos hecho varios programas con NBS, ¿no? ¿Es NBS? Sí. Tenemos un programa que se llama Adopta el Río Colorado, que tenemos dos escuelas que lo han adoptado, están en un proceso de hacer restauración. Y en general es simplemente tratar de ser creativos y tener siempre algo andando, ¿no? Siempre algo implementándose. Hemos hecho muchas visitas, muchos tours de gente de México y de Estados Unidos también, ¿no? Entonces, había muchos estudiantes aquí de la UABC, está Jorge Ramírez y otros profesores, pero Jorge tiene creo que ahorita 5 o 6 estudiantes o más que están trabajando en tesis de maestría y doctorado en el Delta del Río Colorado, y otros también en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, realmente es tener algo donde poder implementar, aunque no tengas toda la información, pero sí siempre tratar de fundamentarlo en bases científicas o en el conocimiento tradicional también. Pues ya creo que con eso, ¿no? Pero va el camión. Pues una